Colusión y lavado de activos son dos los delitos que hoy condenan a Alejandro Toledo y por los cuales ha recibido esta tarde 20 años, 6 meses. Vamos a seguir hablando de eso. ¿Qué implican estos dos delitos? Y ya está con nosotros Julio Rodríguez esta noche. Él es especialista en Derecho Penal. Y también tenemos al doctor Martín Salas, ex fiscal supremo anticorrupción. Para los dos, las buenas noches y agradecerles por estar esta noche con nosotros. Lo primero es su opinión respecto de lo que hoy es para muchos un fallo histórico dentro de la trama Lava Jato. Comenzamos con usted, doctor Rodríguez. Gracias, Claudia. Buenas noches. Un placer para mí estar con ustedes. A ver, lo que sí hay que dejar en claro es que definitivamente estamos hablando de una sentencia que sí tiene definitivamente carácter histórico. Una condena a un expresidente de la República marca definitivamente una línea en la historia y una línea respecto a cómo se comporta el sistema de justicia como tal. Lo que después hay que analizar en detalle es si los estándares propios de la resolución, que todavía no conocemos, están de la mano de lo que se tiene que exigir para un nivel de tan elevada responsabilidad que se le otorga a un expresidente. Pero ese nivel de detalle... hemos escuchado hoy en los fundamentos, en el correlato que se ha tenido en este adelanto, dicho sea de paso, bastante largo, no es, quiero entender la postura respecto de lo que hoy usted ha escuchado, que no llega a ser al 100%... Yo he escuchado unos fragmentos, uno no puede formarse convicción del contenido real de la resolución, porque han sido fragmentos leídos, parece, de manera absolutamente inorgánica, no se ha podido entender cuáles son los razonamientos que están detrás. Y ojo, y además yo creo que innecesariamente se entró a ese escenario, porque adelanto de fallo simplemente debe haber dicho: estos son los hechos imputados y, por lo tanto, respecto a lo que la Fiscalía imputó, este colegiado entiende que hay responsabilidad en este y en este, por esto se le aplica tal pena a este y punto. Los fundamentos en detalle son los que se tienen que conocer el 31, porque si no nos genera una sensación de incertidumbre en qué se han basado finalmente para una condena de esta naturaleza. Ok, pero estamos de acuerdo en que calificar de histórico esto es... lo que significa que se trate no solo de un expresidente, sino un caso que ha sido complicado y por el que aquí hemos hecho críticas en las idas y vueltas del equipo, justamente Lava Jato. ¿Cuál es su opinión, doctor Salas? Bueno, definitivamente coincido con mi colega, el doctor Julio Rodríguez, de que este caso emblemático no solamente se condena a un expresidente de la República, sino que se suma a la pequeña estadística que tiene el subsistema de lavado de activos de condenas por ese delito. Si la memoria no me falla, ojalá que no me equivoque en la información, creo que es la tercera condena que tiene el subsistema por lavado de activos. No ha habido muchas condenas por ese delito en el Perú y esto se suma a la importancia histórica que tiene este pronunciamiento, ¿no? A su vez, no comparto la posición de que te estén dando por partecitas la sentencia, porque eso podría ser sometido a un cuestionamiento por parte de la defensa, ¿no? Y eso podría debilitar inclusive el fallo, porque es un adelanto de pronunciamiento sin saber el contenido completo de lo que se le atribuye al expresidente, ¿no? Sin embargo, ya el doctor Su adelantó que ellos van a apelar esta sentencia. Sí, pero para poder apelar tiene que conocer el íntegro de la sentencia, ¿no? A ver, hablemos de Rafael Vela y José Domingo Pérez, ¿no? ¿Cuál es en el balance a lo largo de estos años lo que hoy podemos calificar que es finalmente cosecha esta condena, y qué es lo que esta condena no debería borrar en el tiempo respecto de la acción de ambos? Entiendo yo que el haber obtenido esta condena, me refiero a la Fiscalía, definitivamente reivindica la labor y el trabajo que viene haciendo la Fiscalía a través del equipo Lavallato, ¿no? Que ha sido tan cuestionado por otros casos que guardan relación también con Odebrecht. Bajo esa circunstancia y bajo esta línea, entiendo yo que los demás casos deberían estar con el sustento debido para poder obtener el resultado que la Fiscalía estima, ¿no?
Vámonos a un caso concreto, caso Keiko Fujimori, la acusación fue devuelta por más de 22 oportunidades, ha sido materia de cuestionamiento al inicio del juicio. Y el protagonista también es José Domingo Pérez. Exacto, y de manera similar, este caso en su inicio también fue cuestionado respecto al actuar de la Fiscalía, ¿no? Creo que reivindica la labor que hace el equipo Lavallato a través de José Domingo Pérez y ojalá que mantenga esa posición de éxito que ha tenido en este caso para el Ministerio Público, ¿no? Doctor Rodríguez, Batman y Robin. Yo no me animaría por de calificarlos como héroes, ¿no? Yo lo he dicho claramente, los fiscales se tienen que medir de alguna manera. Y la única manera objetiva, más allá de animadversiones personales, calificaciones de enemigos que tengo por todos lados, entre comillas, yo lo mido por éxitos. ¿Cuáles son sus éxitos? Sentencias condenatorias. ¿Cuántas sentencias condenatorias tiene el equipo Lavajato? Si no es esta la primera, es la segunda. Equipo dedicado hace 8 años, especialmente este caso, que solo tenga 2 sentencias condenatorias, es un fracaso, no es un éxito. Porque si nos comparamos, como lo hemos hecho alguna vez con usted, Claudia, si nos comparamos con los otros países que han tenido Lavajato, en esos otros países, Lavajato es historia. Ya acabaron todos los casos, ya están condenados todos los que son responsables y nosotros seguimos en juicio. Entonces, ahí también hay que ser bastante objetivos. La justicia que llega tarde comienza a perder todas las letras de justicia. Y no lo digo yo, lo dice la Corte Interamericana. Entonces, eso es peligroso, porque si tengo una persona que acaba siendo juzgada por mucho tiempo, le voy a dar herramientas, tal vez no en sede de juzgado colegiado, pero sí en sede de apelación que diga, se han demorado mucho conmigo, como dice el Tribunal de Derechos Humanos, me tienen que compensar y la compensación es bajarme la pena. La estadística que presenta doctor Salas esta noche con nosotros es bastante interesante. No solo para un hombre de leyes, sino para que la ciudadanía sepa cómo se avanza en la diligencia y en cuán eficiente puede ser un sistema de justicia, ¿no? Hablar de una estadística muy baja respecto de tener sentencias condenatorias sobre colusión y lavado de activos nos hace mirar cuán difíciles son estos 2 tipos penales para la justicia peruana. ¿Por qué lo son? Mira, es correcto lo que dices, pero me refiero más al tema de lavado de activos. Okay. ¿Ya? Lavado de activos, ¿no? Las estadísticas son bajas. Son casos netamente complejos, los plazos procesales por ley son largos, son extensos, a diferencia de otros países a los que hace referencia mi colega Julio Rodríguez. Vamos a tomar como ejemplo a Brasil, definitivamente acabaron los casos, pero ellos han tenido otras circunstancias, han tenido por ejemplo las delaciones premiadas, las colaboraciones eficaces de personajes claves como Marcelo Odebrecht, que le ha permitido a la justicia brasilera llegar a ese resultado, ¿no? Situación que acá definitivamente se cayó, no se pudo utilizar, entonces no podríamos hablar de las mismas circunstancias, ¿no? Sí, definitivamente justicia que tarda no es justicia, pero en este caso concreto los plazos procesales lo permiten. Lo permiten, entonces no podríamos decir que se están saliendo de los plazos procesales. Sí, las estadísticas definitivamente son contrarias, no le hacen bien al subsistema de lavado de activos, pero sin embargo ya se obtuvo una sentencia condenatoria emblemática, ¿no? Un poco más, no solo basándonos en la estadística, ¿no? Hablemos de estos tipos penales y por qué hay quienes hoy se están preguntando, no es una condena menor, son 20 años, 6 meses. No, la condena es una condena elevadísima. Y yo siempre lo voy a repetir, Claudia, y no voy a dejar de decirlo. O sea, esto, y hay que tenerlo siempre presente, el que una persona vaya presa no es de ninguna manera sinónimo de algarabía. Es necesariamente un resultado que implica correcto funcionamiento del sistema de justicia, pero no se puede desconocer que llegar a condenar a un presidente de la República más que a cualquier otro ciudadano nos desnuda como sociedad y tenemos que ser bastante conscientes de que eso no puede pasar nuevamente. Y tristemente nos ha venido sucediendo de manera repetitiva. Y eso es el llamado de atención a la población, que hagan siempre la revisión de por quién se vota para no tener ese tipo de personajes otra vez sentados en la más alta investidura del Estado. Y de la mano de eso,
lo que usted me pregunta me lleva al escenario objetivamente claro. Estos delitos tienen un grado enorme de complejidad y estos resultados fallidos en muchos de ellos se deben exclusivamente, y así les guste a algunos que lo diga, exclusivamente a una desidia del Estado como tal. El Perú no es un país que le dé al sistema de justicia los recursos en todos los aspectos que necesita. Y esto nos coloca en desventaja respecto a otros países, en desventaja profunda. Y el doctor Salas lo ha dicho diciendo, sí, no tuvimos barata, pero no tuvimos un barata, y yo lo recuerdo haber dicho, no sé si en Panorama, pero seguramente que en el canal de ustedes, en el noticiero y en otros noticieros, no lo dije hoy ni hace un año, lo dije hace 8 cuando comenzó. Si no apostamos por construir nuestros propios delatores premiados peruanos, vamos a depender de Brasil y eso es peligroso. Y mire usted lo que sucedió. Le dieron un espaldarazo a barata y nos quedamos en el aire. Así es. Y si hubiésemos construido delatores nacionales, no hubiésemos tenido que depender de Brasil. Sí. Brasil hubiese sido un complemento, no un elemento fundamental. Entonces, ¿por qué sucede eso? Por lo que le acabo de decir. Mientras que en Brasil ellos han tenido capacitaciones permanentes, han tenido una infraestructura en estándares necesarios para perseguir ese tipo de delitos, nuestro sistema de justicia está retrasado años luz. Imagínese usted, cuestiona algo que es una evidencia, como dice el doctor Salas, fracasamos en lavado de activos, no tenemos sentencias importantes en lavado de activos, porque seguimos en la época de la carreta. Totalmente. ¿A qué me refiero? Si yo voy a investigar un lavador de activos, mi primera acción es levantar el secreto bancario de esa persona, buscar en registros públicos de esa persona. O sea, el lavador que coloca la plata a su nombre y que coloca los bienes a su nombre debe ser el más tonto de los lavadores en el mundo. Así ya no se lava activos, no hace 5, no hace 10, hace más de 50 años. Y los fiscales siguen haciendo lo mismo y básicamente porque no han recibido las capacitaciones y la formación que necesitan. Y los que la tienen se topan con el muro enorme de no tienen recursos. Importante punto porque me quiero ir a la pausa dejando una pregunta al aire que se la hice a Marco también, que explicó un poco los hechos, pero con ustedes quiero hablar sobre el recurso que se podría hacer para rastrear el dinero que no encaja dentro de las matemáticas, que son estos 13 millones, ¿no?, de los que habla Maiman. Me tengo que ir a la pausa, pero tenemos un bite de Alejandro Toledo en los últimos minutos justamente de estos alegatos finales. De todo corazón, hasta este instante no entiendo por qué estoy involucrado en esto. Sé que fue por un idealismo que no me arrepiento. Soy el resultado de un error estadístico. Que la historia me juzgue. No voy a entrar más en detalle. Bueno, ha sido un comienzo de semana en donde el epicentro sin duda ha sido lo político-judicial, ¿no? La condena de Alejandro Toledo. Y seguimos hablando de eso, pero lo importante es que finalmente atar todos los cabos, ¿no?, que aún parecen sueltos respecto de los errores que se hayan podido cometer a lo largo del tiempo en este caso, ¿no? Yo hablaba de una cantidad de dinero, aquí con Marco Vázquez hicimos una matemática, pero lo importante, más allá de la cantidad, que es una cantidad no menor, son 13 millones de los que habla Joseph Maiman, es a través de qué mecanismo judicial se puede rastrear ese dinero para finalmente recuperar el botín, porque de eso va también la justicia. Ahora, es el famoso refrán que tienen los gringos en este tipo de casos, ¿no? Follow the money. Hay que seguir la trazabilidad del dinero. Sí. Entonces, el dinero va dejando huellas, sobre todo con montos de esta magnitud, ¿no? En donde ahí se evidencia lo que siempre se debe comentar. O sea, cuando un funcionario de ese nivel comete ese tipo de delitos, es porque tiene en su cabeza una áurea de impunidad. A mí no me va a pasar nada, soy el presidente de la República. Y ahí es donde se cometen los errores más graves, porque a partir de ahí se van a evidenciar que el dinero acaba dándosele a las personas allegadas a él, y las personas allegadas a él en el momento más crítico van a soltar la información. Ahora, ¿cómo se ha comportado el dinero desde el momento en que se le deposita?
Entonces, ahí es donde está la labor especializada de las unidades de inteligencia financiera, en establecer dónde acabó el dinero, cuál es la ruta que tomó y finalmente en qué se convirtió, para poder establecer la punición en su ámbito global del delito de lavado de activos, porque el lavado de activos no es otra cosa de actos que buscan darle apariencia de licitud al dinero, y por eso en algún momento se decía que el caso de Toledo era un caso excepcionalmente cerrado, así es, excepcionalmente cerrado, no es un caso común, es decir, tengo al sujeto que corrompe y por la corrupción recibe dinero, y después tengo ese mismo sujeto que con el dinero de la corrupción lo que hace es regresar el dinero acá a través del lavador de activos, que es Maiman, y ese dinero lavado se lo comienza a poner en el Perú a través de compra de inmuebles, pago de deudas, o sea, tengo el círculo completo, es una maravilla. ¿Cuáles son los no negociables, doctor Salas, respecto de cómo avanzamos en lavado de activos y que hoy deberían ser precedente vinculante respecto ya del caso Toledo? Mira, definitivamente, conforme lo menciona el doctor Julio Rodríguez, la ruta del dinero es importante acá y no es fácil determinar una ruta del dinero, ¿no? Tenemos una entidad encargada de hacerle el seguimiento, la Unidad de Inteligencia Financiera, y en ese contexto lo que debe demostrar la Fiscalía no es un desbalance patrimonial, lo que debe demostrar la Fiscalía son actos que materializan el lavado. Dentro de ellos tenemos una contratación pública, ¿no?, donde el dinero que reciben del Estado ya tiene pactado un porcentaje corrupto por debajo de la mesa. Este porcentaje corrupto llega a través del monto de la contratación elevado en ese porcentaje a la empresa. ¿Cómo se inicia la ruta del dinero? Llega a la empresa y la empresa ya hace el primer acto de ocultamiento de este dinero. Luego de ello hace un acto, bueno, ya el ocultamiento y tenencia lo transfiere a las empresas de Maiman. Es otro acto que tiene que demostrar la Fiscalía y que en el caso concreto lo habría demostrado, por eso lo han condenado, ¿no? Una vez que tiene ya la transferencia hecha, empieza el trabajo para insertarlo en el mercado lícito, para lavar el dinero, ¿no? Sí. Situación que no la tengo muy clara porque no, en el caso concreto, porque no lo han dado a conocer, ¿no? Cómo habría materializado el acto de conversión de este dinero en el mercado formal. Al menos yo no lo he escuchado. Entiendo que existe la posibilidad de que haya habido un acto de conversión. No es necesario que sean concurrentes los 4 actos, ¿ya? Pero basta que se determine que hubo este acto de ocultamiento, tenencia, transferencia, para que se diga que hubo lavado de activos. Y es un trabajo de hormiga en realidad, no es muy fácil, por eso es que hay pocas sentencias también. Sumado a ello, lo que dijo el doctor Julio Rodríguez, la falta de presupuesto. El sector político, bajo la coyuntura actual, no le interesa darle presupuesto al Ministerio Público, y ustedes lo van a corroborar ahora en noviembre, que asista la nueva flamante fiscal de la Nación al Congreso de la República a pedir el presupuesto. Plata, claro. Vamos a ver si le van a dar el presupuesto, ¿no? Más aún, cambiando las normas, adecuándolas a sus propios intereses, como el tema de la colaboración eficaz. Eso, no les interesa ser perseguidos. Pues, debilitan este tipo de investigaciones, cambiando la normatividad para favorecerse ellos mismos, dejando de lado el interés que se tiene para combatir el crimen organizado. Entonces son varias las situaciones que a las finales quiebran el sistema de administración de justicia y bajo la complejidad de este tipo de casos lo vuelven mucho más difícil. Bien, les quiero agradecer a ambos por haber estado esta noche hablando sin duda de algo que es importante y que debe seguir marcando el derrotero para el trabajo anticorrupción en nuestro país. Un país golpeado justamente por este mal y, como lo decía al inicio del programa, que alberga nada menos en Barbadillo que a los últimos 3 gobernantes. Así que gracias a ambos. Que no van a ser los únicos. Seguramente lamentablemente, que no. Seguramente que no. Gracias, doctor Rodríguez. Gracias también, doctor Salas, por haber estado con nosotros esta noche. Me voy a la pausa rápidamente. Regreso con más.